Bueno, muchachos, seguimos con lo que es programación orientada a objetos. Voy a borrar esta parte de abajo y vamos viendo qué debimos de haber aprendido en programación orientada a objetos. Primero, debimos de haber aprendido que nuestros programas se pueden categorizar. Categorizar, creo que así se escribe. ¿Sí? Esto nosotros lo llamamos em, abstracción de clases. ¿Sí? Cada o cada tipo de dato que nosotros tenemos, ya se hace cliente, ya se hace vendedor, todo, se puede categorizar o agrupar, que es básicamente lo que eso nos dice. Se pueden agrupar en pequeños programitas y al final unir todos esos pequeños programitas para que lo hagan. Esto es como una programación orientada a objetos. Cada objeto se encarga de sus propias secciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un ejemplo clásico que se da en esto es el de los animales y personas. Yo no puedo hacer lo mismo que un tigre, ni un tigre puede hacer lo mismo que yo hago como un humano. Entonces, a eso se refiere. Yo voy a tener mi clase animal y mi clase persona. ¿Por qué no tengo mi clase tigre o mi clase humano? Bueno, humano sí podría ser, pero ¿por qué no tengo mi clase llamada tigre? ¿Por qué lo cambié a animal? Porque precisamente el tigre pertenece a una categoría arriba que son animales. Entonces no lo puedo poner como tal. No voy a tener una clase de tigre, una clase de elefantes, una clase de zarigüeyas, etcétera. Sino todos esos se pueden agrupar en una clase llamada animales y ya de ahí pues yo ya digo, el animal que me estoy refiriendo es un tigre. Eso es a lo que se debió de haber entendido programación orientada a objetos. Ahora sí, cada objeto, ¿qué es lo que contiene? Ok, este objeto contiene lo que se vio acá arribita. Contiene alguna función, contiene alguna estructura de control selectiva o contiene estructuras de control iterativas. Si se fijan, eh, cada una de estas materias que habíamos visto por individual, introducción a la computación, programación estructurada, mm, no tenían como una secuencia, pero ustedes mientras más van avanzando, van entendiendo lo primero que se vio. O sea, si ustedes estaban perdidos en introducción a la computación, programación estructurada, programación orientada a objetos, estructura de datos, esta materia, estructura de archivos, a lo mejor en base de datos, que es la siguiente materia más o menos de programación que tienen, van a poder entender de dónde venía o por qué era todo lo que se le explicaba. Así como acá, si se fijan, programación orientada a objetos, yo tengo una clase y cada clase por individual contiene funciones, contiene estructuras de control selectivas y estructuras de control iterativas. Y esto viene de introducción a la computación, que cada una de estas por individual tiene una variable, tiene entrada, proceso, salida, tiene cada uno. Y así es como se empieza a vincular. Programación orientada a objetos tiene que ver con programación estructurada y programación estructurada tiene que ver con introducción a la computación. Como le digo, esto de programación orientada a objetos, lejos de ser que vimos cosas nuevas, etcétera, simplemente es un estilo de programación, un estilo de programación categorizado, o sea, orientada a objetos, como lo dice la materia, que son objetos totalmente independientes entre sí, pero un conjunto de objetos me forman un programa un poco más grande. De ahí no hay más pierde, no hay más que explicar en programación orientada a objetos y nos pasamos a la que sigue, que es estructura de datos. Este de estructura de datos
Simplemente lo que nos debió de haber quedado muy claro son la parte de listas, pilas, colas, grafos, árboles, etcétera. Yo sé que a lo mejor no vimos todo, ya que grafos y árboles es como una de las cosas más complicadas. Sin embargo, esto de grafos y árboles no es más que listas, ¿sí? Tanto como pilas y colas también son listas. Entonces, lo que debió de haber quedado, pero bien clarito, lejos de pilas, colas, grafos, árboles, se puede aprender después. Lo que sí debió de haber quedado muy claro son las listas. ¿Las listas qué es? Ah, pues una lista, ya saben, es una colección de datos. Pero esta colección de datos, que son colección de variables, sí y no. Estas son listas de objetos, ¿sí? Se vincula estructura de datos con objetos. Estas listas se guardan en memoria RAM. ¿Esto qué quiere decir? Todas las clases, o sea, todos los animales que yo haya agregado, todas las personas que yo haya agregado, todo lo que yo haya agregado en mi programa básicamente se va a quedar mientras el programa esté ejecutándose. Una vez que se ejecuta o se crea un nuevo objeto o se destruye ese objeto, simplemente los datos de mi lista también se destruyen. Ese es el gran problema. Para eso existe estructura de archivos y es lo que vamos a ver en esta materia. Pero que quede claro, la lista son orientada a objetos. ¿Esto qué quiere decir? La lista es una colección de objetos, que a su vez la colección de objetos son listas o son funciones, son estructuras de control iterativas. Y así es como estas cuatro materias se vinculan entre sí. Yo tengo una lista de objetos, los objetos están estructurados ya sea en funciones, en if, en else, en while, en do while y en un for. Y cada if, else, while, do while, for o cada función propia del programa tiene de parte la introducción de computación, que son las variables, que son los tipos de datos, que son todas las diferentes cositas que se pueden hacer por individual. Si se fijan, cada vez se va haciendo un poquito más grande nuestro programa. Conforme vayamos avanzando, se van haciendo programas más grandes y complejos. No eran tan sencillos como de súmame dos números y luego ya hacer proyectos más grandes para al final terminar con proyectos empresariales, que esa es la idea. Bueno, espero de aquí haya quedado entendido. Si ustedes detectaron que tienen falla en algo, de que no se acuerden o simplemente no sepan qué era, les recomiendo ver los videos. Están ahí en mi canal de YouTube de materias anteriores. Si no tienen acceso a ellos, me dicen y les paso el link. Y para que vean los videos de lo que es una lista, lo que es una clase, lo que son las estructuras selectivas, lo que son las funciones, etcétera. Para que den un repaso a todo eso. ¿A qué me refiero con que sepan? No de que, sí, sé que es una lista y ya, es una colección de objetos, sí, ya sé. No, o sea que si yo les pongo a hacer un programa en Java, ya me sepan hacer una lista sin necesidad de estar googleando, sin necesidad de estar viendo YouTube, sin necesidad de estar o en ayuda de algún libro de algo. O sea, ustedes por sí solo abren un programa y ya lo saben programar por ustedes solos. Ya saben lo que es un int, ya saben que deben de poner esa línea en específico, que deben de poner un if ahí porque eso es lo que se necesita y no se necesita un while, un do while, que ya saben dónde usar cada una de esas cositas. Si no saben a estas alturas qué es eso, pues pónganse al tiro porque, como les digo, aquí se empieza a complicar más las cosas. Bueno, los espero en el siguiente video donde ya vamos a ver lo que son las estructuras de archivos.